Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión os vengo a presentar una guía de cómo poder comprar Binance Coin BNB, la moneda de Binance del exchange, porque tiene muy buenos fundamentos, puede crecer muchísimo. Lo vamos a ver a continuación porque os voy a enseñar a cómo comprarla y también información súper importante a la hora de tener en cuenta la compra de esta criptomoneda. Así que no me enrollo más y vayamos ya con la información, que la tengo justamente por aquí, y dejar un buen like. Entonces, ¿qué estamos viendo? Vamos a ir por partes, no voy a tardar mucho, os lo voy a resumir, pero esto es importante para invertir con sentido común. Entonces, estamos viendo que el Twitter tiene 3 millones de seguidores. Esto es muchísimo, y también ver que un exchange tiene tanta fama, tiene tanta audiencia, al final significa una cosa, y esa cosa es que es bueno. Realmente la gente confía, creen en este exchange. Para mí es el mejor del mundo y os lo voy a enseñar a continuación, porque esto que estoy diciendo es totalmente cierto. Pero 3 millones de seguidores es muchísimo. O sea, hay muchas empresas muy conocidas que no alcanzan ni el millón de seguidores, y Binance tiene 3 millones. Hay mucha gente que está al tanto de este exchange, le interesa lo que van publicando. Por ejemplo, al día que estoy grabando este vídeo, 1 de mayo, pues están anunciando la plataforma de NFTs, o sea, muchísimas cosas. Y también puedes farmear monedas, puedes hacer staking, tienes muchas criptomonedas, mucha liquidez, y obviamente para mí el que tiene mejor equipo de soporte, pese que tardan lo suyo, pero es que otros exchanges directamente ni te contestan o tardan muchísimo, ¿ok? Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Pues que también quería explicar un poco el contexto en el día de hoy que estoy grabando este vídeo. Pues tenemos Binance Coin con 620 dólares. Está en el top 3 y hace apenas unos meses, podríamos decir incluso días, pues estaba mucho más hacia abajo, pero es que el crecimiento que ha tenido ha sido casi exponencial. Hemos pasado de valer unos 40 dólares aproximadamente, que siempre estamos entre 30 y 40 dólares, a un total de 620 dólares. Esto es muchísimo. Y ya estáis viendo que, bueno, pues el siguiente paso es desbancar aquella segunda posición que lleva tanto tiempo Ethereum aguantando. Estamos con unos 100 billones, o sea, estamos bastante cerquita, pero nos queda multiplicar por 3 aproximadamente, un 3,3, 3,4 de multiplicarse, muy por encima lo estoy diciendo, pero para empezar a alcanzar lo que sería la capitalización de mercado de Ethereum. Si lo consigue, yo creo que sería un gran paso a nivel psicológico, porque desbancar una moneda que lleva tantos años en el top número 2 y ves que BNB ya está subiendo, pues cuidado, pero también Ethereum, cuidado, porque también pues está hablando muy bien, pese que obviamente lleva mucho tiempo estancada. Pues ahora mismo el crecimiento de los últimos días ha sido bastante bueno. Entonces, también tenemos aquí un poco la explicación de Binance Coin. Es una criptomoneda del exchange de Binance. También lo bueno es que tienen una stablecoin, que sería la BUSD. Una stablecoin es una moneda que representa un dólar, pues un BUSD. Ni sube ni baja, siempre vale lo mismo. Entonces, si miramos el gráfico ahora mismo, pues obviamente estáis viendo que esto es una maldita pasada, el crecimiento que ha tenido. Y sobre todo, pues para mí BNB es como comprar una acción de Binance. Obviamente no ha salido en bolsa, no puedes comprar acciones, pero sí puedes comprar sus criptomonedas, y más o menos por el precio sería casi como comprar una acción. Y también los BNBs se pueden utilizar para hacer staking, para farmear monedas y también para pagar las comisiones de trading. Está genial montado, y la verdad es que se agradece, porque muchas veces tenemos criptomonedas que no tienen ningún tipo de utilidad, y BNB pues es de aquellas que, aparte de representar un proyecto, pues también tiene utilidad dentro de su propia plataforma. Pero bueno, el crecimiento es bastante bueno, se habla muy bien de BNB, y no me extrañaría verla cerca de los 700, 800 a corto plazo. Entonces aquí tenemos también, que esto lo quería enseñar, que no me lo estoy inventando yo, sino que según CoinMarketCap, que valora un poco la satisfacción de los clientes, de los usuarios en todo el mundo, pues están viendo que ponen un 9,7 de valoración en este exchange. O sea, es muchísimo. O sea, porque el siguiente sería Coinbase Pro y tiene un 8,9. Si estamos viendo que Binance tiene un 9,7, es que no es eso que estén ahí ricirrace, no, es que estamos viendo que por volumen muchísimo más, o sea, tiene 10 veces más que Coinbase prácticamente. Tiene mucha más liquidez, tiene más visitas semanales, tiene mucha cosa, tiene muchos mercados, muchas criptomonedas. O sea, ahora mismo de este top 10
solamente tenemos Gate.io, que está superando la cantidad total de criptomonedas, porque aquí tenemos 358 y aquí tenemos 613, pero igualmente quedaros con la puntuación de media y el volumen de operaciones. Esto es lo que nos interesa y sobre todo también que tiene más de 43, bueno, 43, 44, 45, 46 tipos de moneda diferente fiat para poder comprar criptomonedas, y estos son, bueno, ventajas que otros exchanges no tienen o que al menos pues flojean un poco más. Entonces, cuando queráis invertir en BNB y comprar criptomonedas, que sepáis que estáis invirtiendo también en lo que sería pues el ecosistema de Binance y está en el número 1 como puntuación de exchange. Entonces también vamos a ver un momento lo que sería el Twitter del CEO, que sería el CZ, que siempre he dicho que no sé el nombre exacto, pero yo le llamo el CZ. Y bueno, pues también los seguidores, esto es importante, ver que un propietario de un exchange tiene tantos y tantos seguidores y tanta repercusión en redes sociales, pues es algo a tener en cuenta al 100%. Y siempre está diciendo en los tweets de que no es un consejo financiero, pero que compréis en las caídas, que esto va a seguir subiendo, etcétera, etcétera. Se pasa el día tirando información. Entonces también tenemos por aquí algo más de información, que sería la compra. Vamos a hacer la compra porque que si no, ¿de qué sirve esta información si luego nos enseño cómo comprar la criptomoneda? Entonces, nos lo veamos, tenéis el link aquí abajo en la descripción de Binance. No os vayáis en webs raras que os digan, no, comprar aquí BNB que es más barato. No, iros a Binance porque es el lugar de la criptomoneda que vas a comprar. Entonces no hay lugar más seguro para comprarla. Entonces nos hemos registrado, hemos verificado la cuenta, nos vamos a ir a comprar criptomonedas y vamos a darle a tarjeta de crédito y de débito. Lo podríamos hacer con depósito bancario y transferencia SEPA, pero ya tenéis un vídeo en el canal de cómo hacerlo, así que si queréis echarle un vistazo podéis ir por ahí. Pero bueno, aquí lo que tendremos que hacer es dar la cantidad de dinero fiat que queremos comprar. Por ejemplo, si yo quiero comprar 20 euros, pues pondríamos 20 euros. Daríamos aquí la opción de moneda y dentro de aquí tendríamos que darle a BNB. Realmente no es muy complicado, pero creo que era necesario explicar un poco el contexto de la criptomoneda, por qué estaba subiendo tanto, qué había detrás de Binance. Pues vamos a hacer ahora mismo la compra. Le damos a BNB y le daríamos a comprar BNB. No tiene mucha complicación. No vamos a comprar Citters, no vamos a hacer nada. Simplemente es comprar y ahora mismo nos diría la cantidad que estamos comprando. Sería 0,0379 BNBs con una comisión de 40 céntimos y un gasto total de 20 euros. Esto sería el proceso de compra. Le daríamos a confirmar, nos llevarían una notificación en nuestro móvil con SMS seguramente, al menos a mí, y ya le daríamos a confirmar la compra y tendríamos ya esa cantidad de BNBs en nuestra cuenta de Spot. Y bueno, para finalizar vamos a ver un poco de forma súper resumida cómo están los gráficos. Si nos vamos ahora mismo en... vamos a irnos a estos de aquí porque es lo que me interesa. Esto sería gráfico diario. Vemos que el crecimiento de Binance ha sido muy exponencial, porque estamos viendo que el 14 de marzo, que era época de COVID, cuando todo cayó, el Bitcoin se puso a $4.000, también por ahí, por esas fechas, pues obviamente estamos con 6,35. Si tú compraste en esta caída, te has hecho un crecimiento de casi un 10.000. O sea, un 10.000 es mucho dinero. Y bueno, pues obviamente ahora mismo la situación del mercado es la siguiente. Vemos como el precio pues tiene bastante fuerza, se está como empezando a apretar. Esto es lo que yo podría empezar a ver. Si marcamos aquí ahora mismo esta línea de tendencia, vemos que el crecimiento es bastante alcista. Tiene sus pequeñas correcciones, sigue subiendo, pequeñas correcciones, sigue subiendo, pequeñas correcciones y sigue subiendo. No me cabe duda que BNB va a ser una de aquellas criptomonedas que siempre va a mantener una tendencia alcista, pese que pueda entrar en correcciones un poco más agresivas, como esta que tuvimos a fechas del 21 de febrero más o menos. Todo esto de aquí fue una caída, pues bueno, importante, al menos hasta aquí. Luego corregimos, subimos, corregimos un poco más, pero ahora mismo ya estamos viendo cómo el precio tiene ganas de seguir subiendo. Así que bueno, familia, pues dejaremos el vídeo por aquí. Como siempre, os agradecería que dejarais un buen like, también que os suscribáis, y si queréis que haga vídeos comprando otras criptomonedas, me lo ponéis en los comentarios. Pero es que Binance Coin no podía faltar en el canal, una de aquellas criptomonedas que yo a nivel personal más dinero, más capital he invertido y que creo que a largo plazo 100% no nos va a defraudar. Esto no es un consejo de inversión, pero estaros atentos a toda la información que Binance vaya sacando. Un saludo y hasta luego. Chao.